Hola, en este artículo les daremos una introducción a la economía. Iniciaremos hablando de lo que es el comercio internacional. Posteriormente mencionaremos los Incoterms, que son 11. Hablaremos de los antecedentes del TLC, los objetivos de este y daremos una conclusión. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio es una actividad económica casi tan vieja como la humanidad, que se viene desarrollando a lo largo y ancho del planeta, desde la noche de los tiempos. Definirlo en la actualidad exige aludir a los actos del comercio internacional que se derivan de los intercambios de bienes, productos, servicios e incluso de conocimientos entre los habitantes de dos o más países o regiones económicas. Los Incoterms son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. FOB, libre a bordo. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a través de un transitario o un consignatorio, pero el coste del transporte lo asume el comprador. Es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe utilizar para cargar generalmente bidones, bobinas, contenedores, etc. No utilizable para granel. Tipo de transporte exclusivamente para transporte en barco. CFR, costo y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto de destino. El riesgo transfiere el comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. Tipo de transporte en barco marítimo o fluvial. FCA, franco transportista. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido, entre otros la aduana del país de origen. Tipo de transporte: aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores o transporte multimodal. FAS, libre el costo del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. Es propio de mercancías de carga granel o carga voluminosa. El tipo de transporte solo se utiliza para el transporte, ya sea marítimo o fluvial. Transporte pagado. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal, hasta que la mercancía llegue a su destino. Se puede usar cualquier modo de transporte. Costes, seguro y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario es el comprador. Es el más usado en el comercio internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduanas de un producto que se importa. Cualquier tipo de transporte. DAP, entregado en el lugar. Se utiliza para todos los tipos de transporte. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU, DES. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos transporte principal y el seguro. DDP, entregado derechos pagados. El vendedor paga todos los gastos, hasta dejar las mercancías en el punto convenido en el país. SIP, transporte y servicio pagado. El vendedor se hace cargo de los costes incluidos el transporte principal y seguro. Aunque el seguro lo contrate el vendedor y el beneficiario es el comprador, se utiliza cualquier modo de transporte con una combinación de ellos. DAT, entrega en terminal. Se utiliza para todos los medios de transporte. Es uno de los nuevos Incoterms 2010 con DAP. Reemplaza el Incoterms DEC. DEC se utilizaba netamente en el comercio internacional de graneles. Los principales objetivos del TLC son: eliminar barreras que afecten el comercio, promover las condiciones para una competencia justa,
Incrementar las oportunidades de inversión. Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. Fomentar la cooperación entre países amigos. Ofrecer una solución a controversias. En conclusión, se puede decir que los tratados de libre comercio son importantes, pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de productos nacionales, se generen más empleos, se moderniza el aparato productivo, mejora el bienestar de la población, que se promueva de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero además el comercio sirve para abaratar los precios que pagan al consumidor por los productos que no se consumen en el país.